bueno, eso es mi opinión, profesores que son vagos y se dedican a dar clases de religión, pero eso a lo mejor es una opinión un poco sesgada. Y les dijo que su opinión era que tenía que haber religión. Yo lo dije en la tutoría, que no me parecía que tendría que haber religión en la escuela, y le dijo a los padres de los alumnos que escribieran una carta a los padres para que me echaran por haber dado mi opinión, y porque el director la paró. Que eso ha sido alucinante. O sea, que no puedes dar tu opinión. O sea, yo desde entonces doy clases de matemáticas y casi nunca doy mi opinión. De nada. Incluso a veces los alumnos te preguntan, bueno, incluso te preguntan de qué equipo de fútbol eres. Tampoco lo digo. Más que nada porque por ahí... Sí, de hecho a veces me con una camiseta roja y blanca, ahora dicen, ¡eres del Atleti! Bueno, no. Entonces, eso es que no se puede. Hace 9 años me preguntaron por teléfono, que me pidió el jefe de estudio como favor, que contestara una encuesta de la Comunidad de Madrid como tutora. Y las preguntas eran como tutora. Las preguntas eran: ¿vas a misa? Me hicieron esas preguntas. O sea, ¿eres lesbiana o...? ¿Hace cuánto, perdona? No sé si estaba en la cara de Nare, no sé si 9 o 10 años, cuando empecé. En la pública, en el Instituto Isidro de Guzmán. De hecho, llamé a los sindicatos, lo denuncié, la consejería dijo que no habían sido ellos, pero eran ellos, y además fue en mi puesto de trabajo, no fue en mi casa, fue en mi puesto de trabajo como tutora de tercero de la ESO, que si estaba afiliada a sindicatos, que si iba a misa, que si era lesbiana, que a qué partido votaba. Eso me lo preguntaron. Mi tendencia sexual, que le dije, lo denuncié. Me pidieron disculpas el jefe de estudio porque dije que no lo sabía. Le dije a la que me estaba haciendo la encuesta. Digo, eso es que se quiere encargar la educación pública y estáis mirando a qué profesores vais a coger para la concertada. Si no contesto mal, si contesto peor. Digo, ya estoy fichada. Y cuando no tenga trabajo en la pública, no voy a conseguir trabajo en la concertada ni para atrás. O sea, y eso fue en la Comunidad de Madrid, que lo denuncié. Y se echaron para atrás y luego no salió publicada la segunda. Bueno, dijeron que no, que había sido una empresa tal. En el Instituto Isidro de Guzmán, como tutora, o sea que no estaba en empresa. Eso ha ocurrido aquí en Madrid. O sea, decía Carlos también, es que los profesores tenemos que dar afines, ojalá fuera afines, ojalá tuviéramos que dar afines. El año pasado me tocó dar adultos, tuve que dar física. Yo física lo vi en COU. Soy inteligente, pero lo vi en COU. Física, química, ciencias naturales, tecnología y, por suerte, matemáticas. Por suerte. Y lo tuve que dar todo, claro. Yo en naturales me dicen los alumnos, no sé qué, dice, ¿cuántos estados de la materia hay? Pues soy torpe. ¿Cuántos estados de la materia pensáis que hay? A ver cuántos, 4, claro, lo saben los biólogos y los que tal. O tanto casos naturales. Yo no soy profesor, pero bueno, así. Que me pasó el otro día que me preguntó mi hija, dice, ¿cuántos estados hay? Claro. 3, dice, pues no hay 4. Hay 4. ¿El cuarto cuál es el plasma? Sí. El plasma no es un estado. Pues sí, al profesor de biología dicen que sí. Pero que es verdad. Otra cosa que dicen de la enseñanza de la objeto total. Yo estuve en un instituto de la Comunidad de Madrid que está catalogado en el Boletín Oficial del Estado como centro de especial dificultad, que hay unos cuantos que cuando te van a dar, cada día uno puedes elegir, te da igual, pero yo llevaba mi lista, pero ese lo habían publicado, no había salido todavía, pero era, y me tocó. Un centro de especial dificultad. Claro, yo decía, yo aquí, si me toca en este barrio, lo llevo a mi hija aquí, vamos ni para atrás. Mis hijos han ido a la pública, desde que nacieron hasta la universidad y siguen en la pública. No había ningún apoyo más por fuera del centro de especial dificultad. No teníamos ningún apoyo extra. O sea,
Y este año yo tengo en una asignatura, en refuerzo de matemáticas, tengo 3 alumnos de integración. Estoy sola. Bueno, aparte de tener más alumnos, cada uno de esos padres, tengo 3 alumnos de integración y no tengo ningún apoyo. Y eso es lo que hay en la enseñanza pública hoy en día. Vale. Bueno, pues vamos a hacer una ronda ahora nosotros, no sé qué queréis en qué orden, para que... de la compañera, que decía ella que bueno, que antes tenía fe y era más buena y ahora ya no tiene fe menos buena. Entonces, No, ya veo que hay muchos que se lo han tomado. Claro, es que no te conocemos. Aquí falla la ironía. No te conocemos y no te hemos visto, entonces no llama mucho la atención. Es una cosa que se dice, que la gente religiosa no es buena y buenos en todas partes. Bueno, a ver, Has dicho buena sino generosa. a ver, Pero tampoco para los quiero, demás. tampoco quiero. bueno, a ver, muy cositas. Uno, sí, comienzo yo ya que vamos. Por supuesto, la educación confesional, la educación como transmisión de ideología en la escuela, en el currículum, no, es nuestra propuesta. No vamos a contribuir a generar intolerancia. Introducción, sí, de todo. Es más, 2 cosas. Cuando hemos conseguido pensar y cuando hemos conseguido defendernos de los ataques, de las manipulaciones y aprender las estrategias de manipulación y cómo defendernos de ellas, en ese momento hemos ganado. Habrá gente que eso le lleve a ser católica, habrá gente que le lleve a ser atea, habrá gente que le lleve a ser budista, habrá gente que le lleve a muchas cosas. Hoy por hoy va a haber muchas cosas. A lo mejor el día de mañana hay una convergencia, igual que había épocas en que el Sol, pues unos decían que era un dios, otros decían que era otro dios, y al final pues parece que es una transmisión del hidrógeno en helio, pues puede que lleguemos a convergencias. Hoy por hoy va a pasar eso. Pero si piensas y si te defiendes de las estrategias de manipulación, por ejemplo el miedo al infierno, que comentaba Rosa, o por ejemplo toda esa serie de cosas, ya hemos ganado. Sobre el tema, por ejemplo, que estabais debatiendo, pues habrá que haber 2 cosas. La religión, ese sentimiento oceánico, esa experiencia mística, te hace bueno, te hace malo, está en todas las personas, no está en todas las personas. Pues bueno, tendremos que hacer lo que ha pasado aquí, mucho más desarrollado, en el aula, buscando como toda la información. Hay gente que opina que está en todas las personas, hay gente que opina que no está en todas las personas, buscando tanto la opinión como los datos, los conocimientos, la episteme, ¿no? O sea, la doxa, la opinión y los hechos. Los hechos, por ejemplo, lo que yo comentaba de que te ponen aquí unos electrodos y tienes una experiencia de carácter místico, eso es un hecho y podemos estudiar la neurología, los datos, ¿vale? Y luego después, dentro de eso, podemos interpretar esos datos desde diversas perspectivas. Pero en ese momento hemos ganado y hemos logrado el éxito. En el libro habrá algún acercamiento a cómo se puede hacer, tampoco mucho, la verdad, sinceramente. Hay una página de Facebook ahora mismo y probablemente un blog en donde pues, vamos a ir colgando alguna actividad didáctica, pero así también un poco desperdigada hoy por hoy. Pero de todas maneras, en video, yo estuve en la presentación de ESO y a través de Chusa, pues un día me invitáis a tomar una caña cuando haya un rato y hablamos lo que haga falta. O sea que... Y digo con idea, como digo en cualquier escuela, lo que queremos, la propuesta de este libro es que creemos que hay que fomentar ese encuentro, esa visión que genere tolerancia y que genere una persona madura, respetuosa, no fanática y tolerante. Esa es nuestra propuesta. Legalmente, eso ahí creo que nos desborda a los 3 que estamos aquí, entonces ahí sí que no te vamos a poder ayudar en nada. Claro, ¿tienes un primero? Bueno, yo sí, pues, bueno, muy poca cosa, nada. O sea, en primer lugar deciros que da gusto que está entre profesoras y profesores, porque, bueno, no sé, o sea, estamos hablando muy francamente de una cosa que hemos vivido y que creo que para todos nosotros ha sido muy importante y, no sé, no tengo la sensación de estar en una tertulia intrascendente, vamos. Me ha parecido muy interesante todo lo que habéis dicho, lo tendría que pensar y tampoco puedo decir gran cosa. Sí que estoy un poco deprimido con lo que cuentas, me deprime bastante, o sea, me parece una cosa muy grave eso que me cuentas, ni siquiera sé si creérmelo del todo, o sea, yo no he vivido nunca una... No, sí, entonces yo
no sé, a mí me habrían... Si hubiera tenido que vivir estos tiempos, yo estaría en el manicomio o en la cárcel, entonces, sin duda alguna. O sea, porque yo, yo nunca he mordido la lengua en clase. Bueno, es verdad que yo la de filosofía y la de matemáticas, pero es verdad que también tenemos un poco, pero bueno, o sea, no sé. Pero de todas formas, entonces, creo que entonces mi mujer debe de estar corriendo un peligro de muerte. Porque, vamos, o sea, es verdad que a veces llega a clase, a casa preocupada diciendo, joder lo que he dicho, joder lo que he dicho. Sí, pero vamos, o sea, en la pública, pero ¿quién carajo se va a meter en lo que tú dices en clase? ¿Pero por qué? ¿Y con qué derecho? Ya no existe una cosa que se llama libertad de cátedra. Ya no existe una cosa que se llama libertad de cátedra en la enseñanza pública. Para nada. ¿Y quién ha sido responsable de esto? Para nada. ¿Cómo puede ocurrir esto? Para nada. O sea, no puedes ni siquiera dar tu clase como tú piensas dar tu clase. ¿Qué ocurre si lo haces? En la pública. Si eres interino. En la pública. Eres interino. Ah, si eres te vas a la calle. interino. Si eres interino, que es una especie de... Claro. Si eres interino, te echan. Madre mía, pues que no nos pase nada. Que no nos pase nada. Si eres funcionario de carrera, estás un poquito Pues más entonces protegido. estamos mucho peor de lo que Pero en interino te yo tienes que creía. callar muchas cosas. Claro, y tenemos un ejército de interinos, que pretenden cargárselos a todos, una especie de genocidio corporativo. Pero ¿por qué hay tantos interinos? Porque no sacaron plaza universitaria. Y con respecto a lo de Finlandia, solamente una palabra. Bueno, pues entonces, si Finlandia no era tan bonito como lo pintaban, entonces yo lo que digo es que entonces Cuba. Porque en Cuba sí que se cumple todo lo que dije desde Finlandia. Cuba. Y además en Cuba precisamente sí que hay luego una gran trascendencia universitaria, porque creo que es el país con más porcentaje de universitarios que existe en el mundo. Sí. O sea, Pero habría que ir, habría que ir, No, eso es y otro estás problema. en una temporada y no hay un hotel. Entonces te das cuenta que eso tampoco. bueno, yo he estado viviendo en una azotea de la calle Zanja durante 15 días, no sé. O sea, En el mundo rural. en la azotea de la calle Zanja. Ah, en el mundo rural, sí, eso es cierto. Y en Oriente. En Oriente, sí. Es que hablamos. Bueno, sí. Pero vivir. He hablado con mucha gente en Cuba también, ¿sabes? Y desde luego gente de Oriente y gente que efectivamente me ha contado problemas muy gordos. Pero vamos a ver, Cuba es un sitio en este momento terrible. O sea, hay cosas gravísimas. Ahora lo que digo es que mucho cuidado, no puedes no distinguir las cosas gravísimas de las cosas malas de las cosas buenas. Hay una cosa que sí que es buena. O sea, y es que la enseñanza estatal es una cosa buena que hay que defender en todo momento. Y eso es una cosa muy bien conseguida en Cuba. Que luego se pasa hambre y todo lo que... Yo no estoy defendiendo Cuba. Que eso sería harina de otro costado. Pero el sistema de enseñanza cubano, ¿qué? Han vuelto a las iglesias. Tremendo. Están volviendo también, sí, Están volviendo. efectivamente. Es tremendo. Perdona que te interrumpa. Y bueno, Perdona que te interrumpa, pero es que el tema es la distinción que tú haces, que tú estás pensando en que Cuba tal vez es una educación estatal, pero no es estatal, es del gobierno. es gubernamental. Entonces, ahí se adoctrina de la misma manera que en eso. Y además, todo si está en Cuba, entonces habrá visto todos los eslóganes que hay por todas las carreteras y por todas las calles. Bueno, menos que aquí. Menos. Pero solamente los de ellos. Menos que aquí. Y desde luego Pero ahí... solo los de ellos. Y nadie les hace caso, claro. Bueno, eso sería otro tema. Sería otro tema muy largo. Bueno, a ver, terminamos que ya nos apetece irnos a las cañas. Porque aquí me han caposeteado, ¿eh? Yo estoy muy de acuerdo en lo del principio de autoridad, sinceramente. Pero sí, claro que estoy muy de acuerdo con lo del principio de autoridad, porque es que lo que no puede ocurrir es que de pronto, con esta especie de mentalidad de tertulia asamblearia, se haya borrado en el mundo de la enseñanza la distinción fundamental que vertebra todo el chiringuito, que es la distinción entre quien sabe y quien no sabe. Entonces yo siempre digo que esa distinción conviene que se realce lo más posible. Entonces yo siempre digo en clase pues que yo seré muy de izquierda, muy progre y comunista y no sé si alguna cosa más. No sé si soy lesbiana o algo parecido. Pero desde luego que yo estoy muy a favor de las tarimas. Como estoy muy a favor de que los jueces lleven toga y lleven peluca. Porque es muy importante que se note pues quién está juzgando y quién tiene que ser juzgado. Porque es que no es la sociedad la que tiene que estar, no es el derecho el que tiene que estar en estado de sociedad, es la sociedad la que tiene que estar en estado de derecho, y esa distinción tiene que quedar muy clarita.
porque de lo contrario ocurren cosas feas. Y cuando los alumnos se ponen a enseñar al profesor, pues no, mal asunto, no es así. No, matemáticas no, otras cosas sí, hip hop, tal, no sé qué, pero matemáticas no. O sea, eso tiene que quedar muy claro quién sabe matemáticas, eso está clarísimo. Lo que no se puede hacer, o sea, bueno, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Bueno, pues nos ha pillado el tiempo, efectivamente. Voy a hacer un repaso de algunas de las cuestiones que habéis planteado, pero teniendo en cuenta... Es que yo llego tarde porque tengo que hacer un viaje y tengo a mis niños... Muchas gracias por habernos acompañado. O sea, es que me voy. Gracias. Ha sido un placer. Bueno, pues como decía, que son temas que dan para hablar mucho y va a ser imposible, obviamente, agotarlos ahora, ¿no? Pero bueno, por lo menos tres puntos sí quería tocar, ¿no? Bueno, luego hay otras cuestiones que son un poco menores, ¿no? El tema de Cuba, de Finlandia, hay que tener en cuenta también el tiempo en Finlandia, ¿no? Está muy relacionado a la tasa de suicidios. Es una pregunta directa, ¿eh? Lo sé, lo tengo que apuntar y es una de las fundamentales, no me olvido de ella. Es prioritario. Bien, entonces intento seguir avanzando, ¿no? Me sorprende mucho también lo que has comentado, porque efectivamente en la privada y en la concertada la precariedad, la vulnerabilidad a la que está sometido todo el personal de la empresa privada es obvio, ¿no? En la pública, yo por lo menos mi experiencia en la pública no ha sido esa. No digo que no ocurran ciertas cosas, mi impresión es que acontece quizá lo siguiente, ¿no? Y es que, bueno, las autoridades de turno incumplen la ley que se supone que deberían garantizar y, bueno, si cuela, cuela. Es decir, si uno es profesor en la pública, donde se supone que tiene, sobre todo ese funcionario, su plaza garantizada, y llega el director de turno y te dice tú no puedes decir eso, y tú tragas, pues ha colado. Si en vez de tragar decir pues no señor, yo lo digo, y espérate, vente a un tribunal a decirme tú eso, a lo mejor la cosa cambia. Los interinos están en una situación de mayor vulnerabilidad, es cierto, pero aún así, es decir, este interino sigue unos criterios, hay un orden, es decir, no... Pero bueno, es un tema que solo quería mencionar, es de los breves, porque me daría para mucho, porque la situación seguro que en cada sitio tiene sus particularidades, ¿no? Pero no es comparable, y precisamente lo que quieren es cambiar la ley. Es decir, y con esto ya cierro este punto, ¿no? Hace pocos meses salió el gobierno de Baleares, precisamente como quería sacar una ley por la cual el profesor tenía que limitarse a dar los contenidos especificados en el temario oficial de su materia, ¿no? Es decir, eso es así. Si fuera así, no necesitarían sacar una ley. La prueba de que quieran sacar una ley es que objetivamente no es así. Otra cosa es que de hecho sea así. Insisto, porque si te llega tu director o directora, te dice tal y la gente tal... No son los directores, son los inspectores, que tienen cada 15 días que... Tendrían que justificarlo y para eso están los tribunales y para eso están las leyes. No sería tan sencillo, otra cosa es que traemos. De hecho, pero bueno, en vez de clases, paso... no tengo asamblea porque están totalmente controlados los claustros por administración. Bueno, paso a los tres temas que ya más allá de cuestiones, insisto, como materiales, ¿no? que podríamos discutir de manera indefinida. Claro, la religión es una... Mezclo así cosas que habéis dicho, pero bueno, ¿es una necesidad en el ser humano? Bueno, hay una necesidad, es lo que intento explicar, de sentido, de que no nos perdamos en lo que es esto que llamamos vida y que no sabemos muy bien qué es, que de repente nos encontramos aquí cuando nacemos y esto de qué va y lo vamos aprendiendo y nos lo dicen nuestros mayores, nos lo dicen nuestros iguales, se lo decimos a los que vienen después, pero en el fondo nunca nos enteramos muy bien de qué va. Bueno, pues ante esto que llamamos vida y que no sabemos muy bien en qué consiste, y aquí estamos toda la vida intentando aprenderlo, pues bueno, parece que la religión te da una herramienta bastante útil para que, oye, pues unas reglas con las que jugar este juego, ¿no? Unas reglas. No es lo único que te da esas reglas la religión, te la da también la filosofía, la ciencia, los ciencias, mil historias. Pero la religión ciertamente tiene unas ventajas que ha mencionado, me parece, una persona del fondo, ¿no? Y es que efectivamente hay cuestiones que la ciencia nunca va a terminar de responder. Nunca te va a justificar el sentido último de la existencia, ni la física, ni la química, ni... Bueno, y la religión te da una respuesta, ¿vale? O mil respuestas, porque hay mil religiones, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos uno se puede agarrar ahí, o puede decidir, tiene esa alternativa, ¿no? Tiene esa ventaja de que, bueno, juega con esa ventaja, juega con la ventaja de que no sigue las mismas reglas que sigue, por ejemplo, la ciencia. Y entonces te da una respuesta sin tener necesidad de justificarla, por ejemplo, ¿no? Si te la quieres creer, te la crees, o bueno.
¿no? Y luego además tiene una ventaja social también, ¿no? Que también la he mencionado, y es que efectivamente cuando venimos viendo, pues oye, no todos, en fin, la presencia social de la religión es mucho más extensa e intensa que la de otras dimensiones, como o disciplinas, ¿no? Y entonces tiene esa ventaja. Tiene, por supuesto, también cosas buenas en sentido real, es decir, Carlos precisamente hace un mes aproximadamente en unas jornadas que hubo en la universidad, pues claro, lo escuchaba decir cómo oye, el cristianismo, si es que el mensaje de Jesús, simplificándolo, pero esta famosa síntesis que según los evangelios el propio Jesús hace de su mensaje de amaos los unos a los otros, o ama al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pues, ama al prójimo como a ti mismo, si es que parece una versión del imperativo categórico kantiano. No te dice qué tienes que hacer para amarle, simplemente te dice el cómo, es la pura forma, ¿no? Es un mandato, en fin, no quiero meterme aquí en discusiones filosóficas de Kant, pero, ¿perdón? Eso no es religión. Bien, no sé si será religión, desde luego está en los evangelios y se transmite como mensaje religioso. Es cristianismo, es distinto, total. Sí, intento seguir entonces avanzando, ¿no? Quiero decir que hay religiones, por lo menos, que tienen claramente un mensaje positivo. Este mismo mensaje, lo que no... la regla de oro, ¿no? Que se llama en ética, ¿no? No hagas a los otros lo que no quieres que te hagas a ti mismo, trata a los demás. De una u otra manera lo encontramos en casi todas las religiones, es decir, en el confucianismo, en el budismo, existen también esos mensajes, ¿no? Igual que existen los mensajes que tú has señalado, es decir, bueno, si no puedes esclavizar a los otros, ¿no? A los tuyos no, pero a los otros sí, ¿no? En fin, y con esto enlazo también con esto de la identidad, no me he olvidado de ti, ¿verdad? Claro, es que estamos con lo mismo, es decir, necesitamos tener un mapa de qué va esto y necesitamos saber cuál es nuestro lugar en el mapa. Y eso es lo que llamamos identidad. ¿Quién soy yo en todo esto? ¿Qué soy yo? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Esa es necesitamos tener una identidad. Y tú preguntas, ¿es necesario que esa identidad sea excluyente? Y preguntabas también, bueno, o no sé si lo preguntaste o lo pregunto yo, ¿solo la religión nos da esa identidad? Bueno, vamos a ver, no, esto lo pregunto yo, es decir, no solo la religión nos da una identidad, nos la da la afiliación ideológica o política, nos la da el sexo, ¿no? Si uno se siente como hombre o mujer o homosexual, nos la da la nación, la identidad nacional o nacionalista, nos la da, bueno, pues si es que simplemente, si es que el experimento que he contado de efectos de rol funciona, eso es lo que te muestra. Divides a gente de manera aleatoria, unos como policías y otros como presos, y se meten en el papel, es decir, la gente mata a veces literalmente, por desgracia, por cuestiones de colores de equipos de fútbol. Si es que somos así, es decir, entonces es cierto, y conviene reconocerlo, que hay una necesidad de tener una cierta identidad, y hay un peligro de que, claro, si yo soy esto, obviamente es porque no soy esto otro. Si yo soy hombre es porque no soy mujer, si yo soy español es porque no soy extranjero, si yo soy, etcétera, etcétera. Luego, que hay una necesidad de identidad y que esta me va a limitar, va a ser una... Pues eso está ahí. Ahora, ¿eso significa que tenga que ser agresiva contra lo que no soy yo? ¿Que tenga que ser no respetuosa? No, no. Lo ha habido, así es frecuentemente, pero eso es lo que tenemos que trabajar. Yo puedo ser, no sé, tener ciertas ideas religiosas, que es lo que nos ocupa ahora, y aún así ser tolerante y no un fanático con las ideas religiosas o irreligiosas de los demás, ¿no? Es decir, luego la identidad tiene esas necesidades y esos riesgos, precisamente en la medida en que podamos conocerlos, podemos tomar las medidas para paliarlos, aun cuando nunca, y con esto paso al otro asunto, vaya a ser un paliativo perfecto y absoluto. Porque, claro, decía José Ángel, bueno, lo ideal pues es, claro, primero presentamos, ¿no?, el menú de religiones en la escuela, después analizamos los ingredientes de cada plato, y después cada uno que decida cuál se come. Claro, este es el ideal. Este es el ideal. Pero la cuestión es que uno llega al restaurante, que es la escuela, habiendo decidido ya cuál es el menú que se quiere comer. Es más, es que ni siquiera lo ha decidido uno. Es que ya lo han decidido por uno. Es decir, uno cuando llega a la escuela, ese es el problema que tenemos, es decir, ya tiene sus presupuestos o prejuicios acerca de cómo son las cosas, quién es uno, y entre esto, quién es uno respecto, o cómo son las cosas respecto de los asuntos religiosos.
Entonces, eso no significa que la tarea de presentar el menú, analizar los ingredientes y luego que se replantee, quien quiera replanteárselo, si cambia de plato o no, obviamente esa es la función de la escuela y de la educación. Pero tenemos que ser conscientes de que contamos con este problema ya de antemano, es decir, es que ya vienen con el menú preseleccionado. Y entonces aquí contaba también Carlos algo planteaba la cuestión de hasta qué punto la herramienta más adecuada sería una asignatura específica o sería, como dice él, la propia estructura del sistema educativo público. Y es un asunto crucial este que plantea a mi entender. Me da rabia que no esté aquí, luego lo voy a insistir, pero voy a por el vídeo que estamos grabando, pero me parece crucial, ¿no? Porque Carlos, que es uno de los mayores especialistas en el pensamiento marxista que tenemos en este país, ¿no? De hecho, bueno, en fin, sí quería recomendar, por cierto, un libro suyo, que antes se nos olvidó, ¿no? Que es ¿Para qué sirven los filósofos? Es un libro no de esta erudición marxista, sino simplemente de presentación de la filosofía, y aprovecho que antes se me había olvidado, ¿no? ¿Para qué sirven los filósofos o la filosofía en catarata? Libro sencillito, magnífico, que no es este de aquí, pero también aprovechamos. Y casi se lo va a ver. Entonces, pero claro, Carlos, ¿qué pasa? En el pensamiento marxista tiene muy en cuenta la praxis. Es decir, la cuestión de la verdad no es una cuestión meramente teórica, es una cuestión práctica, es una cuestión vital. Que tiene que ver con lo que... es decir, a ver cómo explico esto porque no quiero tampoco... Al chaval, decía Carlos, le va a ser más útil para ser tolerante el tener un profesor tolerante, el tener el ejemplo vivo del profesor o de los padres o del amigo o de cualquier figura de referencia, ¿vale? La interacción vital, ¿vale? El modelo que está vivenciando de manera directa, que las teorías, que las palabras, que las ideas que uno pueda transmitir en clase. Dice, obras son amores y no buenas razones, que decía mi madre. Pues es verdad, es así. Es decir, entonces, claro, si tuviéramos porque obviamente lo que no se puede hacer en la escuela es coger, es que no se puede hacer porque ni se debe, y además es que sería imposible, coger a alguien y tú eres un fanático y con esto vamos a conseguir que no seas fanático si asistes a esta asignatura. Imposible, imposible. Porque si a alguien que tiene un prejuicio muy arraigado se lo intentas extirpar de esta, digamos, manera más o menos explícita, pues ocurre lo que ocurría con el caso de esta señora de 80 años que le comentaba el hermano psiquiatra de Carlos a Carlos, que la gente pues tiene un aborto, porque le has hecho abortar la idea o aquello que le servía de sostén vital. Porque la religión, como hemos dicho, es no la única sin duda, pero una de las maneras, la única vez que encuentra mucha gente de tener una esperanza y un sentido en su vida. Y tú no puedes, porque es que no lo vas a conseguir aunque quieras, tú no puedes extirparlo a la fuerza, eso es absurdo. Tú lo que tienes es que dar herramientas para que la persona sienta que puede apoyarse en otras cuestiones quizá, y si quiere. Y entre esas herramientas, mucho más que dar ideas, es, insisto, el que creemos entre todos una sociedad, un sistema educativo y que seamos un ejemplo donde la gente pueda encontrar ese apoyo, ¿no? Y ya con esto concluyo. Claro que decíamos también el derecho de los padres frente al derecho de los hijos, y de manera también implicada en esto está el derecho de los demás. Es decir, es que no solamente tienen los hijos el derecho a no ser educados fanáticamente por según qué padres, es que los demás ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho a que no se formen fanáticos con los cuales luego vamos a tener todos que convivir. Es que es que aquí está en juego también algo que daría mucho que hablar, ¿no? Y es la concepción de qué es la libertad. La libertad, tal y como la entienden los liberales, ¿verdad?, como una mera concepción negativa de libertad, de manera que uno es libre simplemente porque no haya una fuerza externa que le esté coaccionando o limitando, ¿no? ¿Verdad? Es decir, como, bueno, que es la libertad de que cada uno haga lo que quiere, tal, y que es la libertad de competencia en el mercado. Es la libertad en última, es la ley de la selva de toda la vida. Es la libertad que tiene que tener el fuerte, que puede tener el fuerte para oprimir y comerse al débil. Es así. Y luego, el otro concepto de libertad que viene, en fin, yo creo que
en fin, todos los autores importantes en la historia de la filosofía, ¿verdad?, desde Kant hasta la actualidad, pues nos señalan como, oye, la libertad solo se consigue siguiendo determinadas leyes. Parece contradictorio que seamos libres cuando seguimos leyes, pero Rousseau o Kant, por ejemplo, nos lo plantean de manera evidente. Las leyes son las que van a impedir la coacción u opresión de unos, de los más fuertes, sobre los demás, los más débiles. ¿Qué es más libre? ¿Una sociedad donde no hay límites, no hay leyes y cualquiera puede oprimir al que es más débil? ¿O una sociedad donde todos tenemos garantizados que podemos actuar dentro de unos ciertos límites, ¿verdad?, sin oprimir y ser oprimidos por los demás? Por lo tanto, son dos conceptos de libertad, los de los llamados neoliberales, ¿verdad?, que, bueno, aquí el Estado que no se meta, el Estado que se abstenga. Bueno, pues entonces será pues, la lucha de todos contra todos. Y este otro, entonces todos tenemos derecho, entonces, no solamente los hijos, a que se ponga ciertos límites a los demás, en este caso a los padres, ¿no? Y esta crisis, en este país que tenemos en el sistema educativo, pues le ocurre un poco lo mismo que con la crisis a nivel económico. No es en absoluto casual. ¿Cómo va a ser una casualidad? Es decir, del mismo modo que la crisis económica que estamos sufriendo la mayoría de los de abajo, pues si es que lo he visto, salen cada 2 por 3 noticias, de cómo las empresas del IBEX 35 es que han duplicado, no sé cuántas veces han aumentado sus beneficios. La crisis de unos es el beneficio de otros, y no es casualidad. Es decir, los llamados neoliberales que acabo de mencionar, que dicen que el Estado no debe intervenir, bien que intervienen para salvar bancos y a sus amigos que son los que hacían las autopistas que ahora no dan beneficios. Es decir, el llamado neoliberalismo lo que hace es utilizar el Estado para intervenir expropiando lo público de los de abajo y entregándose una bandeja a los 4 gatos gordos de arriba para que engorden todavía más. Luego, no es y de la educación exactamente lo mismo. O sea, no es ninguna... O sea, se hacen las leyes buscando esos objetivos. Obviamente no son tontos, ¿no? Y además, en nuestro país pues tenemos una predisposición a que ese tipo de leyes, nos dicen que vayamos concluyendo, que ese tipo de leyes, que cuajen, ¿verdad?, que se vayan elaborando, porque venimos de donde venimos de 40 años de franquismo, único país de toda Europa donde el fascismo triunfó durante 40 años haciendo, deshaciendo su antojo, en fin. Y además ocurre eso, que no solamente a nivel legal, que la transición fue una mera transacción donde los que se acostaban franquistas se levantaran demócratas de toda la vida sin que hubiera ningún tipo de depuración en ninguna de las altas estancias, ni judicial, ni ninguna. De hecho, recuerdo hace unos años un estudio que hubo de los parlamentarios, los diputados, y el porcentaje, no sé si era el 60-70%, eran familiares de la época del franquismo. Que son la misma casta, con otro lenguaje quizá, obviamente, porque hay ciertas cosas que, al menos de momento, lo están intentando, todavía da apuro decirlas de manera explícita. Cada vez les da menos, cada vez les da menos. Y efectivamente esto ha calado a nivel social. Hay un franquismo también sociológico y ocurre, pues efectivamente, pues que, oye, ¿cómo no vas a llevar, cómo no nos vamos a casar por la iglesia? Aun cuando no seamos creyentes. ¿Cómo no vamos a llevar al niño o a la niña a bautizar la primera comunión? Porque ¿qué van a decir por la persona? Es así, es así. Yo también comprendo a los padres, ¿no? Mañana mismo yo me voy a una primera comunión. Y no voy a decir nada a mi tío, obviamente. Yo no sé hasta qué punto él será creyente o no. No es mi asunto. Lo comprendo, pero es decir que tenemos que ser conscientes de hasta qué punto es que son las circunstancias del país en que vivimos. No me más, Bueno, solo un comentario. Si empezamos a los 3 años, antes de que traigan el menú muy asentado, y si les enseñamos desde pequeñitos a pensar, ganaremos mucho. No se trata de cambiar de menú, se trata de ser personas sensatas y tolerantes. Bueno, muchas gracias por tantísimo que nos habéis soportado esta tarde.